Buenos días, compañeros. Mi tema a exponer es la Orden Mendicante Franciscana. Comencemos. ¿Qué es una orden mendicante? Primero que nada, es un tipo de orden religioso católico que se caracteriza por vivir de las limosnas de los demás, donde toda orden mendicante está conformada por hermanos, hermanas, así como por terciarios, antiguamente llamados hermanos de penitencia. Las órdenes mendicantes surgieron en la historia de la Iglesia en el siglo XIII, a la cual la fecha capital de un periodo de cambio surgió del siglo XI al siglo XIV, donde la sociedad medieval, eminentemente agrícola y con estructuras feudales, que en parte eran imitadas por la organización piramidal de los monasterios, sufriría cambios de tanta importancia que algunos historiadores los asemejan a los cambios operados en la Revolución Industrial moderna. ¿Quiénes fundaron estas órdenes? Primero que nada, fueron los franciscanos y los dominicos, que se dedicaron a la oración dándole importancia especial a la Eucaristía y al oficio divino, pero a la vez a la predicación, la evangelización, la educación, entre otras muchas cosas. San Francisco de Asís será el modelo de fraile, el cual es un hombre que renuncia a todos los bienes materiales y se consagra toda su vida a Dios bajo los votos de castidad, de obediencia y pobreza. Cabe destacar que Inocencio III aprobó la orden de los frailes menores. En 1216 fue aprobada la orden de los predicadores, que es un grupo de religiosos que buscaban vivir en pobreza y predicar el evangelio bajo la dirección del presbítero Domingo de Guzmán. En 1247, el mismo Inocencio IV aprobó la regla que Alberto de Jerusalén escribió para un grupo de peregrinos que se asentó cerca del Monte Carmelo, en Palestina, y que vivían bajo el estilo de vida que habían heredado desde los tiempos del profeta Elías. Cabe destacar que así nació la Orden de los Carmelitas. Otro punto importante es que en 1244, al ver el Papa Inocencio IV, tras la aprobación y la fama de la que gozaban los franciscanos y los dominicos, decidió convocar a todos los ermitaños de la Toscana y les impuso la regla de San Agustín, la cual decía que ya vivían muchos canónigos, y dio paso así la orden de los ermitaños de San Agustín, que en 1256, con el Papa Alejandro IV, viviría su unificación definitiva hasta hoy. Las órdenes mendicantes más importantes fueron aprobadas en el siglo XIII, después de superar la oposición inicial que sufrieron por parte del clero secular. Entre otras órdenes, cabe señalar a los frailes menores o franciscanos, la cual recibieron la aprobación papal en 1209. Posteriormente vienen los frailes predicadores o dominicos, que ellos fueron aprobados en 1216, los carmelitas en 1245 y los agustinos en 1244. Pero aquí hubo una quinta orden, que eran los servitas, la cual fue fundada en 1233 y fue reconocida en 1424 con orden mendicante. Esas órdenes mendicantes eran formadas por frailes o monjas o hermanas quienes viven y recitan el oficio juntos y tienen participación activa en el apostolado y viven de las limosnas. Una vez ya concluida la dominación mexica en 1521, se inició el proceso de conversión religiosa de los pueblos mesoamericanos. Para ello, a partir de 1523, comenzaron a desembarcar misioneros españoles con el fin de comenzar el proceso de evangelización y erradicar los cultos paganos. Dichos religiosos pertenecían a grupos u órdenes que tenían organización y disciplinas propias, cuya tarea era difundir la religión católica entre aquellos que eran considerados idólatras. Las órdenes religiosas que llegaron y se establecieron en la Nueva España fueron los franciscanos, esto en adoración de San Francisco de Asís. Ellos llegaron en 1523, fueron dirigidos por Pedro de Gante
y posteriormente llegó un segundo grupo de 12 miembros, esto encabezado por Martín de Valencia. Los franciscanos en Querétaro. El templo y convento grande de San Francisco es el punto de partida del desarrollo religioso, arquitectónico, social, económico y político de Querétaro. Con la llegada de los franciscanos a Querétaro en el siglo XVI junto con el movimiento de la ocupación española, determinó el momento definitivo para la formación y la conformación de la nueva sociedad queretana y de la nueva traza de la ciudad y el progreso económico de la región. Dado el origen mesoamericano de Querétaro, ubicado desde el 400 a.C., la invasión o repliegue de los otomíes, esto al mando de Conin en 1531 hacia Querétaro, da por resultado que, para mediados del siglo XVI, se diera una nueva transformación y recomposición de la antigua ciudad y su arquitectura, también de su sociedad, donde los españoles pasarán a ocupar un lugar preponderante. Ahora son los españoles los nuevos habitantes y fundadores de Querétaro, obviamente también los nuevos propietarios, mientras los indios comienzan a ser desplazados hacia otras poblaciones o fundan barrios alrededor de la nueva población. Posteriormente, para 1585 ya se habla de un convento en toda forma, con actividades que distinguían su vida y sus objetivos, como era el monasterio, la parroquia, la doctrina, el noviciado, los estudios de gramática, el latín, entre otros. La idea de la evangelización en los frailes y para la corona española no tenía un carácter puramente religioso, sino más bien un sentido programático. Esto que quiere decir mucho más profundo, que consistía en regular la sociedad, esta sociedad naciente en América, y esta sociedad debería ser creada con un nuevo esquema social. Los frailes adquirieron un carácter de autoridad casi absoluto. A su cargo estaba el deterioro ideológico y cultural de la civilización mesoamericana, con el respaldo de la fuerza militar que repercutiría en lo económico a favor de los conquistadores y demás españoles venidos a estas tierras. A lo que dio resultado que Querétaro pasa de ser un pueblo indígena prácticamente en la génesis arquitectónica, la cual iba desde la mano de obra hasta la participación directa como inversionista, como podemos decir, a una ciudad de convivencia interétnica en el siglo XVII, donde los criollos fueron ocupando la toma de decisiones y la conformación social y productiva. El convento grande de San Francisco es el claro que en sus tres periodos de construcción va marcando el desarrollo de la población y su auge. Este centro civilizador se convierte poco a poco en una ciudadela dentro de la ciudad, la cual abarca equivalente a 6 manzanas y se abastece a sí mismo. Posteriormente, para 1644, se da comienzo a una nueva edificación tanto del templo como del convento y se crean las 5 capillas del atrio. Esta ciudadela franciscana, al igual que los otros grandes conventos de las demás órdenes religiosas que se establecieron en Querétaro, se fueron instalando en la ciudad, obviamente patrocinadas por los queretanos, esto con su ascenso económico y social. Estas fundaciones lo influyeron y fueron influidas por este mismo desarrollo urbano. En el caso del convento de San Francisco el Grande se dejó ver el progreso en las 6 manzanas que lo constituyen, o claramente digámoslo o 30.000 metros cuadrados. Esto pues en las capillas que fueron construidas en el gran atrio, panteón, en la grandiosidad del templo, en los servicios, en la organización religiosa y social que poseían. Como formación podemos decir que el sistema de haciendas fue la clave de desarrollo económico en Querétaro y su presencia política y social en el virreinato. Prácticamente no existía hacienda importante en Querétaro que no contara con el patrocinio de una obra piadosa. Y bueno, compañeros, esto es todo de mi parte. Espero que les haya agradado. Hasta luego.